Abra su Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 22, para la gloria de Dios. Aleluya, qué buena presencia de Dios, qué buena presencia del Señor. ¿Cuántos han aprovechado la presencia de Dios? Aleluya, gloria a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 22. Vamos a leer 3 versículos en la primera epístola universal de Santiago. Gloria a Dios. No dice apóstol, sino Santiago. Amén. Capítulo 1, versículo 22. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en su espejo, en un espejo, su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Pueden sentarse, mis hermanos. En algunos minutos compartiré esta palabra con ustedes. Obedeciendo la palabra. Obedeciendo la palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Aleluya. Obedecer es un término que representa un verbo, es decir, una acción. La acción de obedecer significa hacer lo que otro dice. Dígale que está a su lado: obedecer es hacer lo que otro dice. Y normalmente es en tono de orden. Aunque a veces también podemos obedecer algún deseo, podemos obedecer alguna sugerencia, algún hobby personal. Pero la palabra obedecer mayormente indica obedecer lo que otro dice en orden. Y viene del término latino, del latín ob audire. Ob audire representa la idea de escuchar lo que otro dice, a partir de lo cual surge la idea de cumplir la sugerencia, la orden que alguien da a partir de que la pueda escuchar. Del latín esa era la idea, ob audire, de ahí viene obedecer, obedecer. Es una idea, representa la idea de escuchar lo que otro dice, a partir de lo cual surge la intención de cumplir esa orden, a partir de que la escuche. ¿Cuánto le dan gloria y honra a Dios? Obedecer la palabra. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Para obedecer la palabra hay que ser y hay que estar dominado, ordenado por ella. Hay que ser hijo de la palabra. Hay que ser obedecedor, seguidor, amante de la palabra de Dios. Y hay beneficios en esto, porque cuando leímos al final de los versículos señalados para leer, el 25, al final dice que si no es siendo oidor, hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. En todo lo que hace será bienaventurado. En otras versiones dice será bendecido en todo lo que emprenda. ¿Cuántos quieren ser bendecidos?
Dígale al que está a su lado: bendecido seas. Aleluya a su nombre. Y de esas bendiciones, esos beneficios, esa bienaventuranza que podemos tener al obedecer la palabra, es que primero la palabra de Dios nos ilumina, nos alumbra. Salmo 119, 130, Él dice que la exposición de la palabra alumbra, que hablar de la palabra, portar la palabra, tenerla, alejarla, asirse de ella, alumbra y que hace entender a los simples. Jehová quería que el pueblo de Israel, aquella nación santa, fuera precisamente una nación que sirviera como faro a todas las naciones. En el propósito que Dios le estableció a los israelitas, le encomendó en Deuteronomio capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales ante tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pareciera que fuera una exageración de parte de Jehová Dios al exigirle que vivieran todo eso con la palabra, que la tuviera en el corazón, que se la repitiera a los hijos, bien, entendible, que hablaras de ellas estando en tu casa, mucho más entendible. ¿A cuánto le gusta hablar de la palabra en su casa? Y andando por el camino, bueno, entendible. Y al acostarte, gloria a Dios. ¿Cuánto levantan su mano y adoran a Cristo? Y cuando te levantes, el Señor le está pidiendo como demasiado. Oye, que al acostarte y cuando te levantes, y entonces las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, como ponerla ahí, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tu casa versos de la palabra, y en tus puertas, cuando vayan a tocar tu puerta, un texto de la palabra. Gloria a Dios. Digo que pareciera una exageración el pensar que el día entero estaríamos hablando de la palabra cuando tenemos que trabajar, cuando tenemos que estudiar, cuando tenemos que hacer otras labores. Pareciera una exageración pedirle eso. Pero el Señor lo que le está destacando a ellos, lo que le está pidiendo es que ellos le den una importancia especial a la palabra que le mandaba en ese momento. Estas palabras que te mando hoy, yo quiero que tú le des la importancia. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos lo entienden de esa manera? Yo quiero que tú le entiendas, que tú le des principal importancia a lo que yo te mando hoy. Los fariseos entendieron esto de manera literal, pero de manera también de manera hipócrita, porque los fariseos hacían de todas las cosas. Jesús dijo de ellos que ellos eran como sepulcros blanqueados, esas tumbas que están bien bonitas, pintadas con flores y un bonito letrero, y quizás ¿cómo se llama? La parte, el texto final, lo que de la idea, bueno, ahora se me fue la lápida es lo que sustituye la cruz. Bueno, ahora se me olvidó. Si no, ese texto que le escriben aquí, fulano de tal cosa. Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto levantan su mano y adoran a Dios?
Eran como sepulcros bien blancos, pero cuando lo abres está lleno de huesos, de inmundicia. Jesús dijo de ellos, de los fariseos, que eran como sepulcros blanqueados. Están bien por fuera, pero por dentro llenos de inmundicia. Y ellos vivían de esa manera, pero para el público querían aparentar que amaban la palabra. Eran los que promovían el Bat Mitzvah y el Bar Mitzvah, que era una graduación de los hijos cuando tenían cierta edad, 9 o 12 años, dependiendo del sexo. Ellos andaban con filacterías, que eran una especie de cuerdas o de cosas en las que tenían textos bíblicos. Tenían en su mano atados textos bíblicos, porque entendieron eso de manera literal, pero no lo vivían. Es lo mismo que yo andar con la palabra. Es lo mismo de gente que sabe mucha Biblia, muchos textos bíblicos, pero no se aplican lo que dice la palabra. ¿Cuánto adoran el nombre de Jesucristo? Porque la palabra no les ha alumbrado todavía. Tienen mucho conocimiento de la palabra, pero andan errantes, andan errados, andan fallidos. Porque tienen mucho conocimiento de la palabra, pero no se aplican la palabra. Otros tienen mucho conocimiento de la palabra y son arrastrados por falsa doctrina, porque realmente solo se enfocan en el conocimiento de la palabra, el conocimiento físico, y no en aplicarse la palabra. Gloria a Dios para siempre. Y era la palabra de Dios lo que le iba a permitir a Israel entrar en la tierra prometida sin contaminarse. Sin embargo, ellos olvidaron la palabra de Dios. Ellos olvidaron la palabra que dice ahí: estas palabras que yo te mando hoy. Varios capítulos más adelante les narra qué les pasará si obedecen la palabra y qué les pasará si desobedecen la palabra. Pero Israel olvidó la palabra de Dios y fueron llevados cautivos. La oscuridad lo absorbió. La palabra de Dios nos alumbra, pero cuando no vivimos, no obedecemos la palabra de Dios, la oscuridad nos absorbe. Y usted no se pregunta, ¿cómo es que fulano o fulana que conoce tanto de la palabra está metido en brujerías? ¿Y cómo es que fulano y fulana que saben tanto de la palabra están metidos en falsa doctrina? ¿Cómo es que están metidos con los hebreos, con los judaizantes, que ahora se creen hebreos? ¿Cómo es que saben tanto de la palabra y ahora se creen hebreos? Bendito sea el que vive para siempre. ¿Cómo es que la palabra de Dios nos alumbra? Y cuando no obedecemos la palabra de Dios, la oscuridad nos absorbe. ¿Cuánto le dan gloria y honra al Señor? Gloria a Dios. No puede ver dónde camina, no puede ver con quién se enrola, no puede ver con quién se asocia, no puede ver, no puede percibir el peligro, porque la oscuridad lo absorbe. Job dice: en las tinieblas no hay entendimiento. En Job 37, capítulo 37, versículo 19. Muéstranos qué hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? El que anda en tinieblas y la oscuridad lo absorbe, no puede comprender, no puede entender el mensaje de Dios. Por eso el salmista decía en Salmo 82, versículo 5: no saben, no entienden, andan en tinieblas porque se olvidan de la palabra. Gloria a Dios. La razón por la que no entienden es porque andan en tinieblas. Necesitan la luz de la palabra, y para ella alumbrarnos hay que obedecer la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria y honra al Dios Todopoderoso? Otro beneficio que hace entender a los simples: el que vive de conformidad a la palabra de Dios
no se puede considerar simple, porque Dios le da a entender. Además de andar en luz, la palabra de Dios le da entendimiento. ¿Qué dice el profeta Isaías? Isaías dice en un versículo que todos conocemos, que todo el que anda en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Dígalo así mismo, no se extraviará. La ley del Señor es perfecta, decía también el salmista, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. ¿Cuánto le dan gloria y honra a Dios? Cualquier persona humilde que lea la Biblia o la escuche, porque quizás gente que no sabe leer o no pueden ver, tienen hoy la oportunidad de escuchar la Biblia narrada. ¿Cuánto adoran el nombre de Jesucristo? La escuchan narrada en un teléfono, en un aparato celulares que tienen aplicaciones de Biblia. También está la Biblia audible, que puede escuchar la Biblia. Gloria a Dios. Más que todos mis enseñadores, decía el salmista, he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Oiga lo que decía. Y David no fue un hombre criado en el palacio, fue hombre criado en el campo, en la zona rural, lejos del palacio. Y él dijo, más que todos mis enseñadores, he entendido, porque tus testimonios, porque tu palabra es mi meditación. ¿Cuánto bendicen el nombre de Jesucristo? Aleluya. Cuando obedecemos la palabra nos ayuda contra el enemigo. Podemos enfrentar al enemigo. Ese es otro beneficio de obedecer a la palabra. La manera más efectiva de derrotar al diablo, ¿con qué es? ¿Qué nos enseñó Jesucristo? Con la palabra. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. ¿Cuál es nuestro enemigo? Nuestro enemigo no es el que está allá afuera. Nuestro enemigo no es el que está al lado de nosotros en la casa. El enemigo no es el que está compartiendo contigo en tu casa, aunque lo veas como un enemigo. No es tu hermano, no es tu amigo, no es tu vecino. Tu enemigo o tu enemiga no es tu esposa. Tu enemigo no es tu esposo, aunque te vaya mal con él. Tu enemigo no es tu compañero de trabajo, aunque te esté echando brujería. ¿Cuánto adoran el nombre de Jesucristo? Tu enemigo es el que impulsa a que te lleven la contraria. El diablo, el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Con la palabra fue que Jesús derrotó a Satanás. ¿Cuántos se acuerdan de ese episodio? Que Satanás le apareció y Jesús le respondía con la palabra, porque escrito está. Y así se fue Satanás, le permitió en 3 ocasiones intentar hacer retroceder al maestro en su misión. Y él le dijo, escrito está. En otras palabras, la Biblia dice, la palabra de Dios declara, mentira tuya. La palabra de Dios dice esto. Está tergiversando lo que dice la palabra, porque la palabra de Dios dice tal cosa. ¿Cuánto bendicen el nombre de Jesucristo? Y ahorita decía, eso no es necesariamente la cantidad de versículos que pueda repetir. No, porque yo me sé la Biblia de cabo a rabo. Permítame la expresión. No, porque yo he leído la Biblia varias veces. Yo mismo la he leído varias ocasiones entera. Pero cuando la leo cada día, veo algo diferente, veo un mensaje nuevo. Esta mañana me tomó con verle, está leyendo 1 Corintios capítulo 15. Me impactó el versículo 25, que dice que si nosotros solamente esperáramos a Jesucristo en vida, fuéramos los más miserables. Porque el apóstol Pablo ahí enfrentaba a alguien que decía que déjese de cosas, que ya todo se acabó. Para el que se muere muerto con tierra tiene.
En otras palabras, en un buen dominicano, el muerto con tierra tiene. Y Jesús le enseñaba que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y lo había leído muchas veces, quizás predicado de ese capítulo 15, pero como que hoy le encontré una sustancia mayor a Primera de Corintios capítulo 15, el capítulo entero. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Esto no se trata de cuántos versículos bíblicos sepa, que tú te sabes. Gloria a Dios, quizás no te sabes muchos versículos bíblicos, sino aquellos versículos que tú en tu corazón, para que pueda llegar, para que pueda transformar, para que pueda cambiar, para que pueda bendecir, y con el cual es que vas a tener el poder de echar fuera toda malicia del diablo que se oponga contra ti. ¿Cuánto levanta su mano y adora la gloria de Dios? Aleluya. Otro beneficio, que obedeciendo la palabra de Dios entendemos los propósitos de Dios. Cuando obedecemos la palabra de Dios podemos entender qué propósitos Dios tiene. ¿Cuántos saben que Dios tiene propósitos con su vida? Hay gente que no entiende los propósitos de Dios porque no escuchan la palabra de Dios, porque no atienden a la palabra de Dios, están atentos a otras cosas. Otras cosas ocupan un lugar preponderante que la palabra de Dios. Y vaya que estamos desde la Biblia, en mes de septiembre, en mes de la Biblia, en el que nosotros le damos prioridad a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. ¿Cuánto bendicen el nombre de Jesucristo? Aleluya. Por eso es que el que no intenta cualquier cosa y falla, intenta cualquier cosa y vive fallando, porque no intenta primero escuchar la palabra de Dios. ¿Cuánto levanta su mano y adoran a Jesucristo? Gloria a Dios. Otro beneficio, que el que obedece la palabra de Dios habla cosas que edifican. El salmista decía: mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón será entendimiento. Salmo 49:3. Porque su boca portaba la palabra de Dios. Hay gente que no pueden hablar sabiduría porque no edifican con sus palabras, porque no son portadores de la palabra de Dios. Y yo no me refiero a que tenga que estar diciendo siempre un versículo. No, que mira tal versículo, aquel versículo, tal capítulo. No se trata de esto. Se trata de poder portar una palabra bendecida, una palabra de Dios que pueda ser sazonada para otros, pueda dar un consejo sabio basado en lo que conoce de la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Levante su mano y adore el nombre de Jesucristo. La energía eléctrica quiere desconcentrarnos. Se fue, se vino y se fue. Bueno, gloria a Dios. ¿Cuántos siguen adorando el nombre de Jesucristo? Obedecer la palabra de Dios trae bendición. Trae bendición. ¿Dónde dice la Biblia que la obediencia tiene que ser? La obediencia trae bendición. Que la obediencia en sí trae bendición. Bueno, la Biblia no lo dice directamente, pero las bendiciones de Dios acompañan al obediente. Amén. Yo les mencioné ahorita de Deuteronomio capítulo 6. Le dije que varios capítulos más adelante, específicamente en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, si puede buscarlo en su Biblia para acompañarme a leer lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 28. Ahí encontramos una lista de bendiciones que son para el pueblo de Israel principalmente. Pero en estos días compartieron estudios sobre la aplicación de la ley de Moisés para este tiempo.
que quedan los principios. Deuteronomio capítulo 28 dice: acontecerá, desde el versículo 1, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Dios, la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas esas bendiciones. Usted no tendrá que correr tras las bendiciones. Las bendiciones van a correr detrás de ti. Solo tiene que ser paciente, obedecer y ser paciente, que llegará en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Oiga, al que Dios va a bendecir no necesita buscar un lugar estratégico, a menos que sea Dios que se lo establezca. ¿Dónde será bendecido? ¿En la ciudad o en el campo? Dios te va a bendecir en Picapiedra o en Buenavista. Dios te va a bendecir en Picapiedra o en Casa de Campo. Dios te va a bendecir en Chabón o en Picapiedra, o en Casa de Campo y en el Cuey. Donde quiera que estés, si obedece la palabra de Dios, las bendiciones de Dios te van a perseguir. Aleluya. Aleluya a su nombre. El 4 dice: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Cuánto adoran el nombre de Jesucristo? ¿Cuánto pueden entender el principio? Porque aquí son muy pocos los que tienen vacas. ¿Cuántos tienen vacas? Pero pueden entender el principio. El principio de que el fruto de tus bestias, son pocos aquí que tienen bestias. El fruto de tu tierra, son pocos aquí los que siembran. ¿Cuánto adoran el nombre de Jesucristo? Probé a ver, porque faltan 2 meses para la yuca que sembramos. Y probé y sacamos una, vamos a ver. Y la yuca, cuando vio el agua caliente, dijo: ¡ay! No, es un lenguaje figurado. La yuca se ablandó rápido. ¿Cuánto adoran el nombre de Jesucristo? Gloria a Dios, ¿verdad? Ustedes van a tocar, no se apuren. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Cuántos pueden levantar su mano y recibir esta palabra de bendición? Deja tu mano arriba. Bendito serás en el nombre de Jesucristo, en tu entrada, en tu salida. Bendito serás. Recibe bendición en tu entrada y tu salida ahora en el nombre de Cristo. Lo proclamo ahora: bendito serás, obedeciendo a la palabra de Dios. Sí, porque hay mucha gente hoy que quiere bendición y predicar bendición y predicar bendición. Pero las bendiciones persiguen a aquel que obedece la palabra. Gente, tú ves que pactando con Dios por bendición, pero con 2 mujeres. ¿Cuánto adoran el nombre de Jesucristo? Yo lo he visto. Y lo he visto pactando. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Jehová derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuánto adoran el nombre de Jesucristo? Derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. Un hermano me escribió: mire lo que me están tirando en mi casa. Le tiraron una funda con brujería y cosas. Aunque yo no creo en eso, pero oiga, no es que usted crea en eso,
es que usted crea en el que lo ha llamado, el Dios de los cielos. Pero no es que tampoco usted le va a dar una patada y que simple, eso no es nada. No ignore las maquinaciones del diablo. Reprenda en el nombre de Jesús. Y si tiene que reforzar alguna área espiritual, hágalo, no con miedo. No con miedo, porque la protección de Dios está sobre su iglesia. No, de que un cristiano, yo no entiendo esta parte. Un cristiano obedeciendo a Dios, de que le está enfermo porque le tiraron una brujería. Vamos a reprender esa malicia del diablo, porque hay algo que anda mal. Hay algo que anda mal. No, que estoy mal porque yo pisé una brujería sin saber. Si usted anda con Cristo, si usted está obedeciendo a la palabra, usted está caminando con Dios, usted puede pisar cualquier guaguá, cualquier malicia del diablo. Ese pie suyo es santo. Lo más que puede hacer es quemarse esa brujería del diablo en el nombre de Jesús. Ahora, usted no se pone a inventar de que a beberse los refrescos de un altar. No se ponga a inventar con esa malicia del diablo. ¿Para qué? Usted necesita un refresco de eso. Que lo dieron a beber, usted sabía y se lo bebió. Usted, gloria a Dios. Por la palabra de Dios es santificado. ¿Cuántos lo creen? Bebiéramos cosa mortífera y no nos hará daño. Yo lo creo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gracias a Dios por lo menos cuando comen algo? Yo quizás no hago una oración. Yo le digo gracias en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias, me lo tomo con acción de gracias. ¿Cuántos lo hacen, hermanos? Si alguno no lo hace aquí, hágalo, porque aunque Jesús lo hacía por una traducción de Israel, pero también él era un ejemplo y lo hacía y daba gracias. Cuando partió el pan, dice la Biblia, lo partió dando gracias a Dios. Lo partió y dijo, ¿cuántos lo han leído eso? Dé gracias a Dios por lo que se come. Dé gracias a Dios por lo que se bebe. Pero no crea que si usted todos los días se bebe 2 Coca-Cola, dando gracias a Dios, sus riñones se van a preservar. Reprenda al diablo. Reduzca la Coca-Cola. Bueno, no van a bloquear aquí. ¿Cuántos levantan su mano y adoran a Dios? No, porque la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Aunque Dios no puede ser tentado, pero se entiende lo que dice. ¿Cuántos adoran el nombre de Jesucristo? Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová como su pueblo santo, como te lo ha jurado, si guarda los mandamientos de Jehová su Dios y sigue sus caminos. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. ¿Cuánto adoran a Dios? Mira, el cristiano lo respetan. De que uno u otro en algún momento quizá se pasó de la raya, es normal eso que pasa. Pero por lo regular, y aquí mucha gente puede decirlo, al cristiano lo respetan, al buen cristiano. Si usted no tiene testimonio, no lo van a respetar. Yo he jugado con equipos que la mayoría no son cristianos. Y si alguien dice un San Antonio, perdón, está el varón, perdón. Y no ahora porque soy pastor, desde hace 30 años. Excúseme que usted está ahí. Excúseme. ¿A cuánto le han pedido excusa por una imprudencia, por una palabra deshonesta? Gloria a Dios. Es el cristiano bueno que se da a respetar, la gente lo respeta. Quizá alguno se pase, porque en alguno se pasará en algún momento, pero no es lo normal. La gente dirá, aquí hay un siervo, una sierva de Dios. Hay que respetar a esa sierva de Dios. Mientras ese esté ahí, hay que bajar la bebida. Hay que bajar la bebida mientras ese esté ahí. Yo lo he visto. ¿Cuántos lo han visto, hermano? ¿Cuántos lo han sentido eso? Gloria a Dios.
Te confirmará Jehová como su pueblo santo, como te lo ha jurado, si guardas sus mandamientos, tu Dios, y sigue sus caminos. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado por ti, y te temerán. Jehová te hará sobreabundar en bienes y en el fruto de tu vientre, y en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había dado. Te abrirá Jehová un buen tesoro, su buen tesoro del cielo, para enviar la lluvia de bendición. ¿Cuánto bendicen el nombre de Jesucristo? Donde quiera que estés, si le crees Jehová, Él te va a bendecir. La vuelta es la fe en Dios. Yo no estoy de acuerdo con un cristiano que dice que la vuelta es por México, que coge una visa y se queda ilegal. Yo no estoy de acuerdo, aunque alguien aquí lo haya hecho, o alguien que me escuche lo haya hecho. Yo no considero que Dios desea que un siervo y una sierva de Dios se queden ilegales. Cogió una visa y se fue ilegal. Pero es una opinión personal. Salvo situaciones difíciles, situaciones de asilo, por problemas, por estallidos sociales que existen a veces en nuestros países. Pero salir así simplemente por salir, la vuelta no es por México, la vuelta no es por Guatemala, la vuelta es por la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden levantar la palabra de Dios? Y finalmente, la obediencia a Cristo y a la palabra nos hace herederos de la vida eterna. Apocalipsis capítulo 22 versículo 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y dice el versículo 7: he aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El beneficio más grande de obedecer la palabra de Dios es que nos hace herederos del reino de Dios. Cuando rendimos nuestra vida a Jesucristo, cuando rendimos nuestra vida a la palabra de Dios, nuestros pecados son perdonados y Dios nos otorga el don de la vida eterna. ¿Cuántos aprecian eso? ¿Cuántos se han detenido a pensar en el don de la vida eterna? Por eso el último capítulo de Apocalipsis declara: bienaventurados a los que guardan y obedecen su palabra. El capítulo anterior, el capítulo 21 versículo 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y sigue diciendo hasta el versículo 4: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Diga: ya no habrá muerte, y no habrá más llanto, y ni más clamor, ni habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y Dios concede ahora a sus hijos completa vida eterna. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Aleluya. Por eso es que el apóstol Pablo dice, y me gusta repetirlo mucho eso: cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado
ni han subido en corazón de hombre, son lo que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos bendicen a Dios? En conclusión, leímos una declaración de Santiago, que en otra versión dice de la manera siguiente: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, serías como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Ponerla en práctica y no olvides lo que has escuchado, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica más la palabra de Dios. Dios quiere gente que ponga en práctica la palabra de Dios. Si alguien Dios tiene de manera exclusiva, es aquel que pone en práctica la palabra de Dios. Ya basta de teorizar, basta de presumir que se sabe Biblia. Es mejor y más nos conviene poner en práctica lo que sabemos de la palabra de Dios. Tiempo de producir, tiempo de dar frutos, que seamos hacedores de la palabra y que no dejemos que el enemigo se robe la palabra, porque el enemigo se roba la palabra, él la arrebata. Es como aquella ave que se come la semilla que es tirada en el camino. Por eso es que uno insiste en que si vienes al templo, aprovecha el tiempo para adorar a Dios y atender a la palabra. Es por eso que nosotros tenemos como regla que tenemos una reunión. Particularmente no me gusta que se haga reunión en hora de culto, porque se está en otra cosa y no se está atendiendo al culto. ¿Cuántos adoran a Dios? Por eso incomoda el tanto pasilleo de gente pasillando, porque en el pasilleo no es verdad que escucha y atiende lo que dice la palabra. No es verdad eso. Por eso es que uno insiste en eso. No es porque uno quiere la atención, es porque yo mismo me acostumbré que si iba al templo era escuchar la palabra, era adorar a Dios, no a perder el tiempo. Aprovechar el tiempo, al templo se viene a aprovechar el tiempo adorando a Dios y atendiendo la palabra. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Dejemos que la palabra de Dios more en nosotros, que more la palabra de Dios en abundancia y que ella pueda producir frutos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Quién se pone sobre sus pies? Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Y hacemos ese compromiso de seguir obedeciendo, de poner en práctica la palabra de Dios, de darle importancia, más importancia a la palabra de Dios, de creer más en lo que dice la palabra de Dios, de no tener Biblias decorativas. Dios está demandando que nosotros leamos la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Deposita en tu corazón la palabra de Dios que lees. Quizás no se espera que tú recites de memoria lo que leíste. Lo que se quiere es que tú atiendas lo que has leído,
que tú medites en lo que lo has leído y lo revises otra vez y tengas un tiempo devocional con la palabra. Eso era lo que Dios quería para Israel y fracasó. Eso es lo que Dios quiere para la iglesia. Pero la iglesia no fracasará. Porque Colosenses 3:16, el apóstol Pablo dijo que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón. Padre, gracias por tu palabra. He aquí en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es tu palabra la que me advierte. Es tu palabra la que me pone en alerta. Es tu palabra la que me susurra. No lo hagas así. No digas eso. Es tu palabra en mi corazón. Gracias, Señor del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, pueden sentarse. ¿Hay alguna persona que no se ha convertido a Jesucristo, que quiera pasar al altar? La pastora va a seguir con el llamado y estará orando por las ofrendas. Gloria a Dios. Pero si hay alguien ahí, invítelo a pasar al altar y entregar su vida a Cristo, entregar su corazón a Cristo y dejar que la palabra de Dios entre a su corazón. El Señor les bendiga a todos. Gloria a Jesús. Aleluya. Amamos la palabra del Señor. Como decía el pastor, si hay alguna vida, veo caras por ahí que creo que